La batalla de las Ardenas iba a ser la última apuesta de Hitler, una sorpresa aplastante para dividir a los aliados. En cambio se convirtió en el cementerio de su élite, no por tanques ni por números, sino por un fusible secreto oculto dentro de una sola granada que convirtió a la artillería en 50 veces más mortal. Veteranos alemanes juraron que esas granadas tenían ojos. ¿Fue este el momento en que la tecnología, no los soldados, decidió el destino de la guerra? El 16 de diciembre de 1944, el silencio helado del bosque de las Ardenas se hizo añicos cuando los primeros proyectiles estadounidenses aullaron sobre las copas de los árboles. Soldados alemanes, endurecidos por años de combate, se prepararon para el trueno familiar de las explosiones que desgarraban la tierra congelada, pero nada fue familiar esa mañana. Las granadas no impactaron el suelo, estallaron alto, sobre las copas, desgarrando el cielo con destellos cegadores. En un instante, fragmentos de acero llovieron desde lo alto, cortando ramas, tierra y carne con precisión despiadada. Ninguna trinchera pudo protegerlos, ningún árbol ofreció refugio, la muerte descendió del cielo. Para los hombres de la división Volksgrenadier 326, que avanzaban por la nieve hacia el pequeño pueblo de Monschau, fue una pesadilla incomprensible. Habían afrontado la artillería antes, impactos previsibles, zonas seguras, pausas para recuperar el aliento. Ahora el aire mismo se había convertido en arma. El chillido de los proyectiles no fue seguido por explosiones a lo lejos, sino por detonaciones directamente sobre sus cabezas. Soldados colapsaron en zanjas, escuadras enteras desaparecieron en segundos. El bosque resonó con gritos y confusión mientras fuego y metal caían sin piedad. En las líneas de artillería americanas, un hombre tomó una decisión que alteraría no solo esa batalla, sino la propia naturaleza de la guerra. El coronel Oscar Alfred Axelson, del grupo de artillería, había desobedecido órdenes vigentes. Sin permiso, ordenó a sus artilleros cargar proyectiles con el secreto más celosamente guardado de los aliados, el fusible de proximidad. Dentro de cada fusible, no mayor que una taza de café, yacía un diminuto sistema de radar capaz de detectar el momento de la detonación. Por primera vez en la historia, la artillería podía explotar no donde caía, sino exactamente donde causaría más muertos. El efecto fue instantáneo, devastador y aterrador. Soldados alemanes que confiaban en su entrenamiento y en la seguridad de las fortificaciones descubrieron que las reglas antiguas ya no valían. Las matemáticas de la muerte habían sido reescritas en los bosques nevados de las Ardenas. Y lo que comenzó como una elección no autorizada pronto desencadenó una tormenta de destrucción que definiría la última apuesta de Hitler. Este fue el momento en que la ciencia, el acero y la desesperación convergieron y el campo de batalla cambió para siempre. En los últimos meses de 1944, Adolf Hitler preparó lo que creía sería su última gran jugada. El frente occidental se había estancado tras la liberación de Francia, los ejércitos alemanes se habían retirado hacia sus propias fronteras, los suministros menguaban, las ciudades ardían y los enemigos del Tercer Reich presionaban desde Oriente y Occidente. Aún así, en las Ardenas cubiertas de nieve, Hitler vio una última oportunidad. Lanzar una ofensiva tan impactante y decisiva que dividiría a los ejércitos aliados en dos y forzaría una paz negociada. La llamó, la Guardia del Rin. Era un plan de audacia y desesperación. Más de 200.000 soldados alemanes se reunieron en secreto, 1.000 tanques incluyendo los temidos Tigres y Panteras, y casi 2.000 piezas de artillería ocultas bajo la niebla y el dosel del bosque. El objetivo era atravesar las Ardenas, tomar Amberes y cortar la línea vital de suministros aliados. El Führer prometió a sus generales que ese golpe cambiaría la guerra a favor de Alemania, les aseguró que sus enemigos estaban débiles, que los aliados se habían vuelto complacientes y que el frente de las Ardenas estaba defendido solo por divisiones exhaustas e impreparadas para la batalla. En parte, su apuesta no era del todo errónea. La inteligencia americana había fallado catastróficamente y no había detectado la masiva concentración alemana. Muchas unidades en las Ardenas eran reemplazos novatos, reclutas apenas entrenados que nunca habían disparado en combate. Otras eran veteranos castigados enviados a ese sector tranquilo para descansar. Cuando los cañones alemanes abrieron fuego a la madrugada, su barrera tronó a lo largo de un frente de gran extensión. Miles de proyectiles por minuto cayeron sobre las posiciones americanas. La sorpresa fue total, las comunicaciones colapsaron y regimientos completos desaparecieron bajo el embate repentino. Y sin embargo, mientras la Wehrmacht avanzaba, comenzaron a aparecer grietas en su ofensiva. Los defensores americanos, aunque sorprendidos, no se rompieron del todo.
Unidades dispersas mantuvieron en pie cruces de caminos y puentes con una resistencia obstinada. En medio de aquel caos, el coronel Axelson, al mando del grupo de artillería, se vio frente a una pesadilla. Su escuadrón de caballería de reconocimiento se enfrentaba a la aniquilación frente a números abrumadores. La artillería convencional no bastaba para detener el asalto. Axelson supo que si seguía órdenes y se ceñía solo a proyectiles estándar, la línea colapsaría. En ese instante el hado tomó la decisión que desataría la arma secreta de Estados Unidos. El arma que Axelson liberó no nació en las trincheras sino en los laboratorios y fábricas americanas. El fusible de proximidad. A simple vista parecía una granada ordinaria, pero en su punta ocultaba un secreto tan celosamente guardado que su seguridad rivalizaba con la del Proyecto Manhattan. Dentro de aquel casquillo de acero había un transmisor radar en miniatura, no más grande que una taza de café, capaz de medir la distancia a su objetivo y detonar a la altura precisa donde sus fragmentos serían más letales. La idea era sencilla, la ejecución, casi imposible. Un diminuto sistema radioeléctrico tenía que sobrevivir a la violencia inimaginable de ser disparado desde un cañón, la fuerza de la aceleración, temperaturas extremas dentro del tubo del arma, el frío intenso en el pico de su trayectoria y la rápida rotación que desgarraría la electrónica ordinaria. Para superar esto se convocó a las mentes más brillantes de Estados Unidos. El Dr. Merrill Tube, en el laboratorio de física aplicada de una universidad, encabezó la tarea. Su equipo, escondido en un edificio disfrazado, trabajó con urgencia, reescribiendo las reglas de la electrónica. Las válvulas que antes se hallaban en radios domésticos se redujeron al tamaño de gomas de lápiz. Ampollas de vidrio dentro de cada fusible estallaban bajo la aceleración creando una pequeña batería que alimentaba el radar. 4 o 5 diminutas válvulas, protegidas por innovadores sistemas de amortiguamiento, emitían señales continuas, escuchando los ecos del suelo, de los árboles o de cuerpos humanos. Cuando la señal de retorno se volvía suficientemente fuerte, el fusible sabía que era el momento de la muerte y detonaba, esparciendo fragmentos de acero en un cono perfecto sobre todo lo que quedaba debajo. Para finales de 1940, la industria americana fabricaba decenas de miles de fusibles de proximidad cada día. Más de un centenar de empresas se habían sumado al esfuerzo. Fábricas enteras abandonaron bienes de paz para producir este secreto. Refrigeradores cedieron su lugar a armas, radios a fusibles. La mano de obra, con frecuencia jóvenes que trabajaban largas jornadas, probaba cada uno de los diminutos componentes con precisión microscópica, cada unión de soldadura se inspeccionaba, cada pieza se disparaba, probaba y registraba por número de serie. No se toleraba el error. El costo fue enorme, superior al de cualquier proyecto salvo la bomba atómica, pero el resultado fue un arma sin parangón en el mundo. Los alemanes habían llevado una ventaja tecnológica en etapas tempranas, y desde el año 40 sus ingenieros ya habían desarrollado prototipos funcionales. Pero Hitler, obsesionado con las victorias a corto plazo, había cancelado todos los proyectos que requirieran más de 6 meses para completarse. El programa fue archivado y los científicos alemanes declararon que el concepto era demasiado complejo, demasiado frágil, demasiado irreal. Ahora, en el invierno de 1944, aprenderían el terrible precio de esa decisión. Los estadounidenses habían resuelto el enigma. Habían logrado lo que los ingenieros alemanes creían imposible: colocar un radar dentro de un proyectil y convertir el propio aire sobre el campo de batalla en un terreno letal. En los bosques helados de las Ardenas, las viejas reglas de la guerra estaban a punto de romperse. Trincheras, refugios y árboles que antes servían como escudo contra la artillería quedaron inútiles. Los soldados pronto aprenderían que el peligro no venía del suelo bajo sus pies, sino del cielo silencioso sobre sus cabezas. Y una vez liberado, ya no habría marcha atrás. El fusible de proximidad no era solo una mejora en la potencia de fuego, era el nacimiento de una nueva era, una era en la que la tecnología, no los números, decidiría quién vivía y quién moría. En Monschau, el momento llegó rápido. El coronel Axelson, de pie entre el estruendo de sus baterías, dio la orden que rompía todas las reglas: cargar los nuevos proyectiles. Los artilleros dudaron apenas un instante, sabían los riesgos. Si eran capturados, el secreto quedaría expuesto. Si fallaban, Axelson enfrentaría un consejo de guerra. Pero la línea colapsaba, el 38º Escuadrón de Caballería estaba siendo rebasado. La orden se cumplió. Los proyectiles con ojos de radar ocultos se deslizaron en las recámaras, se tiraron de las cuerdas y los cañones rugieron.
Lo que siguió no se parecía a nada que los alemanes hubieran visto. Avanzando en formaciones cerradas, de pronto se vieron bajo un fuego sin ángulos seguros ni patrones predecibles. Los proyectiles estallaban a 10 o 15 metros sobre sus cabezas, lanzando fragmentos en un cono letal. Las trincheras se convirtieron en trampas mortales, los refugios no ofrecieron protección. Soldados que habían sobrevivido a Stalingrado y Kursk se enfrentaron a un arma que hacía inútil toda su experiencia. Veteranos del frente oriental, hombres que creían haberlo visto todo, cayeron en segundos bajo explosiones que venían del cielo. Los reportes corrieron por la cadena de mando. El ataque alemán se estancó, destrozado por fuerzas invisibles. Los sobrevivientes hablaron de terror, de proyectiles que parecían saber dónde se escondían, de explosiones que los alcanzaban tras muros, árboles o incluso zanjas profundas. El desconcierto creció. ¿Era un nuevo gas, una especie de brujería? Ninguna explicación tenía sentido. El pánico se propagó y la ofensiva, tan cuidadosamente planeada, empezó a desmoronarse bajo el peso del miedo. En Bastogne, el arma secreta apareció de nuevo. La 101ª División aerotransportada, rodeada y superada en número, se aferraba a los cruces vitales. Su salvación no vino de los refuerzos, sino de la artillería equipada con fusibles de proximidad. El 463º Batallón de Artillería Paracaidista, disparando 7.000 proyectiles en 2 semanas, transformó el campo de batalla. La infantería alemana, que avanzaba por campos nevados, fue destrozada antes de acercarse. Tras la famosa respuesta desafiante del general M.C. Aulife, Nats, a la exigencia de rendición, los alemanes lanzaron oleada tras oleada, y cada vez los proyectiles con fusibles de proximidad estallaban sobre sus cabezas, rompiendo los ataques. Más al norte, en la cresta de Elsenborn, el efecto fue aún más devastador. Allí, las divisiones segunda y 99ª de infantería resistieron en las alturas frente al 6º Ejército Panzer de las SS. En 3 días cayeron 160.000 proyectiles, solo una cuarta parte llevaba fusibles de proximidad, pero causaron más de la mitad de las bajas alemanas. Compañías enteras de las SS desaparecieron en explosiones que convirtieron las laderas en campos de muerte. Los sobrevivientes trepaban sobre los cuerpos de sus camaradas, solo para ser arrasados por la siguiente oleada de fuego. La élite de la Waffen-SS, el orgullo del ejército de Hitler, se quebró contra la tormenta de acero. El 21 de diciembre, las restricciones fueron levantadas. Eisenhower autorizó el despliegue total, los fusibles de proximidad se enviaron a todas las unidades de artillería. Los obuses autopropulsados M7 Priest lanzaron andanadas implacables. Los artilleros afroamericanos del 969º Batallón, a menudo ignorados por la historia, sellaron con fuego devastador el perímetro de Bastogne. Dondequiera que aparecía el arma, el impulso alemán moría. El bosque, antes refugio, se convirtió en trampa mortal al estallar proyectiles sobre los árboles, llenando el aire de metal y astillas. Para la Wehrmacht no había respuesta, dispersarse los dejaba expuestos, agruparse significaba la aniquilación en un solo estallido. Ninguna táctica, entrenamiento o valor podía resistirlo. En las Ardenas, los alemanes enfrentaron no solo a soldados estadounidenses, sino a la ciencia, la industria y la determinación de Estados Unidos, forjadas en un solo dispositivo. El fusible de proximidad había llegado al campo de batalla. Su juicio era definitivo, su veredicto, la muerte desde lo alto. La noche de Navidad de 1944, la nieve sobre el río Sauer brillaba bajo la luna. Tropas alemanas, creyendo estar ocultas por la oscuridad y la niebla, comenzaron a cruzar las aguas heladas en silencio. Esperaban sorprender a los americanos en la otra orilla, pero lo que los esperaba no eran los típicos disparos de ajuste ni las advertencias de proyectiles que caían cortos o largos. Fue súbito, preciso y despiadado. Proyectiles estallaron en el aire sobre el río, convirtiendo el cruce en una masacre. El general George S. Patton, que avanzaba con su tercer ejército para aliviar Bastogne, lo presenció. En sus memorias escribió sobre la devastación, 702 cuerpos alemanes contados tras el bombardeo. Un batallón borrado en minutos, atrapado entre el río detrás y el fuego delante, con la muerte descendiendo del cielo. Fue una demostración tan eficiente y absoluta que entró en la historia como una de las pocas matanzas masivas documentadas con artillería. El fusible de proximidad había convertido el Sauer en un cementerio. En Bastogne la historia se repitió. Tras exigir la rendición,
los alemanes recibieron la misma respuesta desafiante, Nats. Cuando atacaron, proyectiles con fusibles de proximidad estallaron sobre sus cabezas, segando formaciones enteras. Campos nevados que segundos antes estaban llenos de tropas en marcha quedaron convertidos en paisajes de silencio y cadáveres. El 463º de artillería paracaidista y el 969º de artillería de campaña, con artilleros afroamericanos que combatieron con precisión implacable, levantaron un muro de acero imposible de atravesar. El asedio se mantuvo, los cruces siguieron en manos estadounidenses. Más al norte, la batalla por el Semborn alcanzó su punto culminante. Allí, los alemanes lanzaron lo mejor que tenían, el 6º Ejército Panzer SS, la división de élite Luftstandarte Adolf Hitler. Avanzaron por las laderas boscosas decididos a abrirse paso. La artillería americana respondió con truenos. En 3 días cayeron 160.000 proyectiles, 40.000 de ellos con fusibles de proximidad, responsables de más del 60% de las bajas alemanas. Veteranos recordaron cómo compañías enteras desaparecían en segundos. Los sobrevivientes trepaban sobre montones de cadáveres, solo para ser abatidos por la siguiente ráfaga. Los hombres de las SS, entrenados para creer en su invencibilidad, se quebraron bajo el fuego invisible que llovía del cielo. Después llegó el 1 de enero de 1945, la Operación Bodenplatte. 900 cazas alemanes despegaron al amanecer para atacar aeródromos aliados en un intento desesperado de destruir su poder aéreo. La sorpresa fue total, muchos aviones aliados ardieron en tierra. Pero al regresar, los pilotos de la Luftwaffe encontraron las baterías antiaéreas americanas listas. Sus proyectiles ya no buscaban a ciegas, estallaban en el aire con un tiempo perfecto, convirtiendo la defensa en masacre. De 277 aviones alemanes perdidos ese día, 172 fueron derribados por fuego antiaéreo. La Luftwaffe, ya desangrada, nunca se recuperó. Fue el último gran ataque aéreo del Reich, y terminó en ruina. En toda la ofensiva quedó una verdad innegable: el arma que parecía imposible había transformado el campo de batalla. El propio Patton declaró: los fusibles mágicos ganaron la batalla de las Ardenas para nosotros. En los bosques helados, en los ríos y las colinas, en los cielos de Europa, había llegado el clímax. La ofensiva alemana, lanzada con tanta ambición, se ahogaba en una tormenta de acero que estallaba no donde caía, sino donde mataba más. La última apuesta de Hitler se desmoronaba, no solo ante el coraje estadounidense, pero frente a la ciencia estadounidense, la marea había cambiado. Cuando el trueno de los cañones finalmente comenzó a desvanecerse, las Ardenas quedaron marcadas y en silencio. La ofensiva alemana, concebida como un golpe decisivo hacia Amberes, se había agotado contra la resistencia y la tecnología americana. El costo fue enorme: 100.000 bajas alemanas, 75.000 estadounidenses, de los cuales 19.000 murieron. Pero entre esas cifras había otra verdad: sin el fusible de proximidad, la lista de muertos habría sido mucho mayor. Al final de la campaña se habían disparado más de 200.000 proyectiles con este fusible. Estudios posteriores demostraron que, aunque solo representaban una cuarta parte de la artillería utilizada, fueron responsables de más del 60% de las bajas alemanas. Una sola granada que explotaba a 10 metros de altura valía por 10 que impactaban en el suelo. La artillería, antes considerada un arma de apoyo, se había convertido en el brazo decisivo de la batalla. El efecto no fue solo físico, también fue psicológico. Sobrevivientes hablaron de proyectiles que parecían cazarlos, que los encontraban sin importar dónde se escondieran. Veteranos que confiaban en trincheras, bosques espesos o muros de piedra descubrieron de pronto que todas las defensas eran inútiles. Jóvenes reclutas, casi recién salidos de la escuela, fueron lanzados a una guerra donde el propio cielo los traicionaba. El pánico se extendió por las formaciones, unidades se desintegraron antes de llegar a las líneas americanas, órdenes fueron ignoradas y algunos soldados se negaron abiertamente a avanzar en campos donde el aire se había convertido en un arma. Prisioneros de guerra revelaron su miedo en palabras: lo llamaban la muerte desde arriba. Describían ataques donde pelotones enteros desaparecían bajo explosiones aéreas, dejando solo restos de hombres y equipo destrozado. Otros narraban batallas en los bosques, donde las ramas arrancadas por los estallidos se convertían en lanzas mortales que duplicaban la destrucción. Ninguna táctica, valor o entrenamiento podía contrarrestarlo. Para muchos oficiales alemanes, la realización llegó demasiado tarde.
luchaban no solo contra soldados estadounidenses, sino contra la ciencia, la industria y la innovación de toda una nación. Del lado americano, la rápida expansión del arma se convirtió en una historia de logística. Días después de que Eisenhower levantara las restricciones, trenes y camiones transportaban proyectiles de proximidad a cada unidad de artillería en las Ardenas. El 420º Batallón de Artillería Blindada disparó más de 1000 rondas solo en Navidad. El 969º Batallón, integrado por afroamericanos y demasiado a menudo olvidado en la historia, levantó un anillo de fuego que hizo Bastogne inexpugnable. La tecnología no solo había cambiado el campo de batalla, había redefinido el papel de quienes la manejaban. Por primera vez, la artillería ya no dependía de la luz del día, de observadores o del clima. La muerte podía convocarse a cualquier hora y en cualquier condición. En enero de 1945, mientras la marea alemana retrocedía y el frente se estabilizaba, los aliados hicieron balance. Los informes coincidían una y otra vez. Los fusibles de proximidad habían multiplicado la fuerza americana, habían frenado ataques que de otra manera podrían haber tenido éxito y habían salvado miles de vidas estadounidenses en los bosques nevados. También destruyeron la última ilusión de invencibilidad alemana. Lo que Hitler había prometido como su último gran triunfo terminó en silencio y derrota. La apuesta estaba perdida, el Reich se desangraba, y en las aldeas destruidas de Bélgica, en los bosques con ramas aún astilladas, los sobrevivientes sabían que algo había cambiado para siempre. Cuando las nieves de las Ardenas finalmente se derritieron, el campo de batalla mostró más que tanques destrozados y hombres caídos, reveló la llegada de una nueva era. El fusible de proximidad, una vez oculto bajo el más estricto secreto, se había demostrado no solo como un arma, sino como una revolución. Generales en toda Europa reconocieron su impacto. El mariscal de campo von Rundstedt lo admitió sin rodeos, el fusible de proximidad fue decisivo. Nuestros ataques fracasaron no solo por el valor americano, sino por una artillería que parecía tener ojos. Sus palabras coincidieron con las del general Asso von Manteuffel, quien confesó que los nuevos proyectiles causaban pánico incluso entre sus tropas más veteranas. Por primera vez, el ejército alemán temía no al hombre frente a ellos, sino a la inteligencia invisible dentro de un proyectil. En cifras, su efecto fue innegable, 200.000 proyectiles disparados en la batalla de las Ardenas, entre 15 y 20.000 bajas alemanas atribuidas directamente al fusible. Los estudios mostraron que su letalidad se multiplicaba entre 5 y 10 veces frente a la munición convencional. Una sola batería podía detener a un regimiento, una sola salva podía borrar a una compañía. Las matemáticas de la destrucción habían sido reescritas por la tecnología, y el equilibrio de la guerra cambió de forma irreversible. Pero detrás de las estadísticas había consecuencias más profundas. Las fábricas que produjeron 22 millones de fusibles durante la guerra se convirtieron en escuelas de precisión. Las técnicas de miniaturización y control de calidad, desarrolladas para este programa, se llevaron al mundo de posguerra. Los diminutos tubos de vacío que guiaban proyectiles terminarían un día guiando satélites. El Dr. James Van Allen, quien los perfeccionó, más tarde descubriría los cinturones de radiación de la Tierra usando los mismos principios. Las redes logísticas construidas para coordinar a más de 100 empresas se transformaron en el modelo de las cadenas de suministro modernas. Incluso la filosofía detrás de la máquina, tomando decisiones en el instante del impacto, evolucionaría en misiles guiados, armas de crucero y, eventualmente, cada bomba inteligente del campo de batalla contemporáneo. El fusible de proximidad fue el antecesor de todas ellas. Pero también hubo un legado humano. En Estados Unidos, miles de trabajadores de fábricas, muchos de ellos mujeres, recordaron los largos turnos soldando frágiles circuitos sin saber qué construían, solo que era importante. En Alemania, incontables jóvenes soldados, reclutas, estudiantes, casi niños, murieron de formas que no podían comprender, en bosques donde los árboles mismos se volvían armas, en ríos donde el aire los traicionaba, en campos abiertos donde el cielo llovía acero. Sus muertes marcaron el paso hacia una nueva era despiadada. La batalla terminó a finales de enero de 1945. La última apuesta de Hitler había fracasado y el Reich nunca se recuperaría. Sin embargo, los ecos de esa semana se extendieron más allá. El propio Eisenhower admitió que, si Alemania hubiera poseído el fusible de proximidad en el día D, los desembarcos podrían haber fracasado, la victoria en Europa haberse retrasado o incluso perdido. Esa fue la medida de esta invención, no solo otro proyectil, no solo otra arma,
sino la línea divisoria entre la guerra antigua y la nueva. En las Ardenas, entre la nieve y el silencio, nació la era de la guerra tecnológica. El fusible de proximidad fue más que acero y circuitos, fue la prueba de que la ciencia podía inclinar la balanza de la historia. Fue el momento en que el campo de batalla dejó de estar gobernado solo por los hombres y empezó a estarlo por máquinas capaces de pensar, aunque de manera rudimentaria, por sí mismas. Desde aquel invierno, todo soldado que mirara al cielo sabría que el aire mismo podía matar, y que las matemáticas de la muerte nunca volverían a ser las mismas.